Gloria al Señor. Ustedes me ponen nervioso a mí. Gloria al Señor. Hay dos escrituras con las cuales quiero empezar esta lección en esta noche. La primera está en 1 Timoteo capítulo 3 y la segunda está en 1 de Juan capítulo 4. Las dos son del Nuevo Testamento y yo quisiera que la leyésemos en este momento. 1 de Timoteo capítulo 3 y 1 de Juan capítulo 4. Cuando usted lo tenga, la primera dice amén. Vamos a leer ese pasaje en el versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. Es un pasaje poco leído, pero es muy interesante. Dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad aquí significa la vida cristiana, la vida de devoción a Dios, esta vida de salvación en Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo quiero que pongamos atención a la primera línea, donde dice Dios fue manifestado en carne. Algunas traducciones dicen quien fue manifestado en carne. No ponen la palabra Dios, pero se sugiere que está hablando de Dios. Si la Biblia, si usted tiene una Biblia así, no piense que está mal, sino que es una pequeña diferencia, pero significa lo mismo. Se está hablando aquí de Dios. Dios fue, dígalo conmigo, Dios fue manifestado en carne. O sea, lo que quiere decir, Dios se hizo hombre. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 4, en el versículo número 1 y número 2, voy a esperar que lo encuentre, cuando tenga dice amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo viene un día, pero el espíritu del anticristo ya está. Y es todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que Jesucristo es Dios manifestado en carne humana. Aleluya, ¿me está entendiendo? Vamos a orar. Padre, oramos en este momento que sea tu Espíritu Santo quien nos dé entendimiento para comprender estas verdades en esta noche. Queremos que tú ilumines nuestros corazones y nuestras mentes. Eres tú el único que nos puede dar esa iluminación interior, ese entendimiento pleno para poder salir de aquí edificados. Me pongo en tus manos y oro que me uses para hablar tu palabra a tu iglesia, de modo que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche vamos a tocar un tema que ya lo hemos mirado a través de estas lecciones en los martes en la noche, pero que vamos a mirarlo desde el punto de vista ya de cuando esto sucedió. Lo miramos en tiempo atrás, cuando era solo una promesa, la promesa de la encarnación, la promesa de que Dios hizo a Adán y Eva en el mismo capítulo 3 de Génesis, donde él dijo que la simiente de la mujer destruiría la cabeza de Satanás o de la serpiente. ¿Sí me están entendiendo? Llegamos ahora a este estudio del milagro más sorprendente en toda la creación. El milagro de lo que nosotros llamamos en teología la encarnación. Ya vimos que si el hombre iba a ser redimido, y de esto trata toda la historia de la Biblia, la palabra de Dios es la Biblia a la luz de nuestra redención. O sea, Dios tratando con nosotros, enseñándonos su motivo para crearnos y su motivo para rescatarnos del poder del pecado en el cual el hombre cayó. Dios siempre quiso rescatarnos. Y a eso le llamamos redención.
Y si el hombre iba a ser redimido, la encarnación o Dios manifestado en carne era inevitable. Debía suceder. No había otra manera para que nosotros pudiéramos ser redimidos. La necesidad del hombre exigía la encarnación del Hijo de Dios. Vuelvo a repetirlo. La necesidad que el hombre tenía no era una necesidad física, no era una necesidad financiera, era necesidad espiritual. La necesidad del hombre exigía la encarnación del Hijo de Dios. O sea, el hombre, y esto lo miramos, estaba espiritualmente muerto. Muerto en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia en Efesios 2. Un hijo de Satanás, el diablo. La Biblia enseña que los que hemos recibido a Cristo hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Los que no han tomado esa decisión, la Biblia les llama hijos del diablo. Yo sé que es un término fuertísimo y que nadie quiere escuchar, pero eso es lo que la palabra dice. En estos son conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, pues es hijo de Dios. Todo aquel que no lo es porque no cree, pues no es hijo de Dios, es hijo del otro. Ya usted sabe. All right, gloria a Dios. Amén. El hombre estaba espiritualmente muerto y no había nada ni nadie que pudiera acercarlo a Dios. No había nada ni nadie que pudiera acercarlo a Dios. Ahora yo quiero que entendamos, iglesia, porque muchas veces esto no lo alcanzamos a comprender muy bien. Nosotros pensamos, o eso es lo que el mundo piensa, que la muerte se trata solamente de muerte física. Cuando la persona parte de este mundo y deja de existir aquí en la tierra. Eso es la muerte para la gente, en la mayoría de ellos. Pero muerte en la Biblia significa separación. Y en primer lugar, muerte es separación del espíritu del hombre de Dios. Del espíritu y el alma del hombre de Dios. Obviamente esto va a producir muerte física en un momento. Pero cuando la persona muere físicamente, sin haber aceptado a Cristo como su Salvador, esa separación de su espíritu y su alma de Dios va a ser eternamente en el lugar de castigo, llamado infierno y luego llamado el lago de fuego, por toda una eternidad. De manera que muerte en la Biblia es separación del espíritu y el alma del ser humano de Dios. Ahora, cuando la muerte entró al mundo, el propósito fue, el diablo quiso separar al hombre de Dios eternamente. El hombre que Dios creó para tener compañerismo con él. El hombre que Dios creó para cumplir un propósito aquí en la tierra. El enemigo quiso destruir lo que Dios creó. Y su propósito fue separar al hombre de Dios por toda una eternidad y frustrar el plan de Dios. Obviamente no le salió bien la jugada, porque Dios sabe más que eso. Y Dios ya había preparado de antemano el plan de la redención. Pero eso es lo que la palabra muerte significa. Realmente la encarnación de la deidad, o sea, la encarnación de la divinidad de Dios, proporcionaría un sustituto. Alguien que tendría dos naturalezas. Sería Dios y sería hombre. No que sería hombre por fuera y Dios por dentro. No que tendría 50% Dios y 50% hombre. Sino sería 100% Dios y 100% hombre. Amén. Eso es lo que Dios planeó. Y de esa manera el encarnado, esta persona 100% Dios y 100% hombre, podría actuar como el mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. O sea, Dios es sabio. Dios es sabio. Gloria al Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el hombre fue separado de Dios. Y nadie ni nada lo podía traer de regreso a Dios.
Sus buenos méritos no lo podían lograr. Sus buenas obras no lo podían lograr. Nadie, ningún ángel del cielo lo podía hacer. Solo Dios mismo lo podía lograr. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo en la persona de Jesús. Y Jesús hizo esa declaración que para nosotros es muy fácil decir porque la aprendemos rápido en la vida cristiana. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el camino, quiere decir que no hay otro camino. No, Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. De manera que ninguna religión es el camino. No importa cuán bonita sea la religión, no importa cuán bonita sea la creencia, cuán atractiva sea, no importa qué. Solo hay un camino. Su nombre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Además de eso, estando la divinidad y la humanidad unidas en una persona, Jesús como hombre podría asumir, y aquí es donde está el centro de esta lección, podría asumir las responsabilidades de la traición que el hombre tuvo hacia Dios. Recuerda que hablamos de eso acá. El pecado de Adán fue un pecado grave. Adán sabía lo que estaba haciendo. Cuando él desobedeció a Dios, él no lo hizo bajo engaño. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que al desobedecer a Dios estaba tirando por la borda todo lo que Dios le había puesto en sus manos y toda la autoridad que Dios le había dado para señorear en esta tierra. Él la estaba entregando a la persona a quien él estaba obedeciendo. En este caso, Satanás mismo. La autoridad que Dios le dio al hombre de gobernar y señorear en esta tierra sobre toda obra y sobre toda creación de Dios, Adán se lo dio al diablo a través de su desobediencia a Dios. Lo hizo a sabiendas, lo hizo sin ningún tipo de engaño, por lo cual la Biblia enseña que él no pecó involuntariamente, sino que lo hizo voluntariamente. Fue un pecado de traición, de alta traición. Y obviamente esto ha provocado todo el caos que hoy día vemos en el mundo. Todo lo que nosotros podemos mirar no es la creación como Dios la creó. Dios la creó para que todo fuera bueno, armonioso, bonito, saludable, pacífico, apacible, justo. Pero hoy vemos todo lo contrario, por lo que pasó en el principio allá en Edén. Ahora, este hombre que Dios traería, que es 100% Dios, 100% hombre, asumiría las responsabilidades de esa alta traición de Adán y pagaría la pena, el castigo que Adán debía pagar. Ningún ser humano puede pagar tal castigo y poder justificar a los demás. Y vamos a mirarlo en un momento. Quiere decir que este ser, esta encarnación que Dios estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, iba a pagar el castigo de nuestro pecado para poder levantarnos al nivel donde Dios siempre quiso que nosotros como seres humanos estuviéramos. Él iba a satisfacer las demandas de la justicia para que la raza humana pudiera ser libertada de Satanás. Ahora nos damos cuenta que es mucho más de lo que nosotros pensamos. Lo que implica la redención, la muerte de Jesús en la cruz. Es mucho más de la historia de la Semana Santa. Es mucho más de la película que ves en el cine en esos días. Es mucho más de cualquier dramatización. Es algo bien profundo e importante. Jesucristo vino a pagar el precio de nuestro pecado para llevarnos a nosotros a una vida de libertad y de comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, para que esto sucediera, Jesús debía asumir la responsabilidad de lo que Adán hizo y él hacerse cargo del problema y pagar la deuda como si él mismo hubiera pecado, como si él fuera la persona que pecó.
Él debía cargar con la culpabilidad y pagar el castigo que merecían sus hechos o los hechos de Adán hasta que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y eso lo vamos a mirar en un momento. La Biblia dice, y puedes mirarlo allí conmigo en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos está un poquito antes de Juan, de primera de Juan. Hebreos capítulo 2, hay una escritura que yo quiero que miremos. Y dice así, en el versículo 14. Hebreos 2, 14, ¿ya lo encontraste? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir. La palabra destruir significa reducir a nada, paralizar. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y libertar o librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Dios creó al hombre para que dominara en esta tierra. El enemigo lo trajo a una posición de servidumbre, de esclavitud, a través del pecado. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor. Yo he puesto por título a este tema, la encarnación. Ese es el título, la encarnación, y el término no significa otra cosa sino Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Y quiero que miremos en esta noche la primera parte de esta lección, la realidad de la encarnación. La realidad, esto no es una teoría, esto no es una imaginación, es una realidad. Y si lo podemos si podemos dominar este tema, vamos a ver crecimiento en nuestra vida cristiana como no tienes idea. Amén. Ahora, cuando miramos la realidad de la encarnación, quiero que mires allí en el punto número 1 y pongas en tu hoja de papel el encarnado, o sea, en este caso Jesús, no podía nacer en esta tierra por procreación natural. El encarnado no podía nacer en esta tierra por procreación natural como tú y yo hemos nacido. O sea que no era posible para Dios entrar en un niño nacido por procreación natural y de esta manera realizar una encarnación. Por muy inocente que el niño fuera, no era posible que Dios entrara en ese niño e hiciera una encarnación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por un hombre, la muerte, la naturaleza de Satanás entró al mundo. Por un hombre el pecado entró y por el pecado entró la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo quiero que mires eso en Romanos capítulo 5. Ya lo hemos mirado en otras ocasiones, pero hay gente hay gente nueva acá que no tuvo esa oportunidad. Yo quiero que puedan mirarlo en esta noche. En Romanos capítulo 5 es donde se nos enseña por qué Dios no podía entrar en un niño nacido para ser la encarnación que salvara al mundo. Romanos 5, versículo 12, cuando lo tengas dice amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán, y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte. Ahora, recuerda que la muerte, estoy hablando acá en toda su extensión de la palabra, muerte espiritual, separación del espíritu del hombre de Dios, que conlleva muerte física y luego muerte eterna. Por el pecado entró la muerte, o sea, Dios no creó la muerte. Dios no es el autor de la muerte. Leímos en Hebreo que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio o el poder de la muerte, esto es al diablo. El diablo es el autor de la muerte. Amén. Aleluya. Y la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre. Pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué significa esto? Que por un pecado
o por el pecado de un hombre y por un hombre, toda la raza humana murió espiritualmente y fue dominada por esa muerte espiritual. Si miramos el versículo 18 de este mismo capítulo 5, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, en este caso Adán, vino la condenación a todos los hombres. O sea, mucha gente no puede entender ese concepto y dice: ¿qué culpa tengo yo de lo que Adán hizo? ¿Por qué tengo que pagar por lo que Adán hizo? El punto aquí es este: tú no necesitaste salvación por lo que Adán hizo, sino por lo que tú hiciste. ¿Qué significa? Que desde que tú naciste con la naturaleza de pecado en tu espíritu. Y primero fuiste un niñito inocente, pero pasó el tiempo y empezaste a dejar de ser inocente. Y empezaste a desarrollarte tal y como eras por dentro, pecador o pecadora. Y en ti estaba esa rebeldía contra Dios y contra lo que es bueno en los ojos de Dios. E hiciste cosas que a Dios no le agradaron. ¿Por qué? Porque había en ti ese principio de desobediencia a Dios que se llama pecado. Ahora, eso fue heredado de Adán. Esta fue la manera que Dios hizo en su plan cuando creó al hombre. Adán no solamente fue un hombre, sino que es un hombre que representa la humanidad entera. Es como, yo lo ilustro de esta manera. Digamos que yo quiero hacer una carta para mandarle a toda esta ciudad. Y hago una carta en la computadora, muy bonita, y la firmo. Y hago 1000 copias de esa carta. Pero no me di cuenta que hice un error en esa carta. Cometí un error en mi escritura, no lo hice bien. Esa carta contiene un error. Cuando las 1000 copias se hacen, yo quiero que tú sepas que las 1000 copias van a tener el mismo error. ¿Por qué? Porque la original fue un error. Luego las 1000 copias o 2000 o el millón de copias, lo que sea, va a traer el mismo error. Bueno, Adán fue el original. Cada uno de nosotros somos copias, por decirlo así. Lo que Adán hizo cuando él pecó, transmitió eso a toda la creación a través de los siglos. Quiere decir que las personas que nacerían, ya nacerían con esa simiente de pecado en su espíritu. Recuerda que el ser humano es un ser espíritu, alma y cuerpo. No solamente un cuerpo, no solamente un alma, pero es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando el ser humano nace, ya nace con su espíritu separado de Dios. Esto lo hemos recibido de Adán. O sea, no importa cuántos siglos, milenios han pasado, pero todavía el pecado de Adán sigue transmitiéndose a los seres humanos. Y es por eso que el hombre es pecador. No es pecador por lo que hace, sino que es pecador por lo que es. O sea que tú no fuiste pecador por lo que hiciste, sino que hiciste lo que hiciste porque ya eras pecador. Naciste así. Por eso necesitábamos un Salvador. ¿Me está entendiendo? Ahora, Dios no podía tomar a un niño pequeño en su estado de inocencia y entrar a él y ser una encarnación para redimirnos. Porque ese niño, aunque muy inocente, pero ya trae la simiente de pecado dentro. Si Jesús hubiera nacido por procreación natural, por ejemplo, si él hubiera nacido de un matrimonio común, de un hombre y una mujer, y Dios hubiera venido a él, él no hubiera podido ser el Redentor. ¿Por qué? Porque al nacer de un matrimonio común, también trae la simiente de Satanás con él. Hubiera sido un hijo de Satanás con Dios habitando en él. Y esto no es una encarnación, esto sería un desastre. Y eso destruye totalmente la idea de lo que es una encarnación perfecta de Dios. ¿Me explico bien hasta ahí?
Ahora, si por otra parte Dios hubiera podido, y esto es otra posibilidad, erradicar la muerte espiritual del espíritu de alguien, convirtiéndolo en una encarnación. Digamos que Dios ve a una persona y dice, ok, voy a quitar el espíritu pecaminoso de esa persona y voy a poner en él espíritu de vida. Dios no podía hacer eso tampoco. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera podido hacer eso, no necesitaba Jesús haber venido. Él lo hubiera hecho con todo ser humano. Pero al hacer eso con todo ser humano, Dios hubiera sido injusto hacia Satanás y hacia él mismo. Hacia él mismo. ¿Por qué? Porque Dios no hubiera tratado con la culpabilidad y el castigo del pecado. Yo creo que quiero hacerte entender este concepto que es de suma importancia. Estamos acostumbrados, iglesia, a que cuando decimos Dios me perdona, ok, Dios es perdonador y qué bueno que lo es. Pero Dios no nos puede perdonar si no es en base a su justicia. Dios nos perdona por su gracia. Ninguno de nosotros merecemos perdón de Dios. Pero Dios nos perdona por su gracia, por su misericordia. Pero su gracia y su misericordia no pueden darnos el perdón si ese perdón no está basado en su justicia. O sea que para que Dios me pueda dar a mí el regalo del perdón, mi pecado tenía que ser juzgado, castigado y puesto bajo condenación por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Sí, no hay de otra. Amén. No hay de otra. Ahora, si Dios me hubiera cambiado a mí interiormente, sin Jesús haber venido, el enemigo tenía una razón para señalar a Dios como injusto y decirle, tú le diste vida a ese hombre y ese hombre es pecador y ese hombre no merece la vida que tú le diste porque su pecado no fue castigado con la pena de muerte eterna. O sea, Satanás tenía derecho a señalar a Dios como un Dios injusto. Obviamente Dios sabía más que eso. Por eso Dios preparó la encarnación. Aleluya. Aleluya. El problema con el pecado nuestro tenía que ser tratado y tenía que ser resuelto. Alguien tenía que pagar el castigo de nuestro pecado y pagarlo de tal manera que Él pudiera resucitar otra vez. Si la muerte de la cual estamos hablando aquí es muerte eterna, es la paga del pecado, muerte eterna, separado de Dios eternamente, la persona que pagara por nuestro pecado debía morir. Ahora, al morir, tenía que ser una persona que al pagar por el pecado, pudiera levantarse de entre los muertos, porque Él mismo era santo. Él pagó por el pecado de otro, no por el pecado de Él mismo. Y no había nadie que calificara. El más santo de los santos que se encontrara en la tierra no podía ser capaz. Los ángeles no podían ser capaces. Dios tenía que hacerlo Él mismo. Ahora piensa eso. El Dios que nos creó, el Dios que creó al hombre al principio, sabiendo que el hombre le desobedecería, pero Él quería crear un ser humano con la capacidad de decidir y amarlo a Él voluntariamente. Esto envolvía el riesgo de que el hombre le desobedeciera y Dios sabía que eso iba a pasar, pero Dios había creado el plan de redención y a través de ese plan de redención Dios proveería para una nueva raza, una nueva especie de seres humanos que podrían amarle a Él voluntariamente, recibiendo la vida eterna, que somos tú y yo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Eso es poderoso. Ahora, este Dios que nos creó sabía que nadie podía pagar el precio. Imagínate tú, iglesia. Uno dice por ahí, el que la hace la paga, ¿verdad? No, el que la hace la paga. Eso es lo que la gente dice. Los que la hicimos fuimos nosotros. Y el que lo pagó fue Dios.
¿No puedes tú pensar que lo que movió a Dios a hacer eso fue amor? No hay otra palabra para definir lo que Dios hizo por nosotros. Por eso podemos entender cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es amor. No se te ocurra más pensar ni poner atención a cuando la gente dice Dios no es amor, o Dios no ama al hombre, o Dios no me ama, o Dios no te ama. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Alabado sea el nombre del Señor. Él cargó con nuestro pecado, Él pagó por nuestro pecado, pero como Él era santo y nunca pecó Él mismo, una vez que llevó a cabo el pago de nuestro pecado, Él se levantó de entre los muertos. Él venció al enemigo, Él venció a Satanás, le quitó el poder de la muerte a Satanás. Y se levantó de entre los muertos con la capacidad de darle vida eterna a todo aquel que crea en Él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que el encarnado no podía nacer por creación natural. Tenía que nacer de una manera diferente. Dios tenía que hacerse hombre. El Redentor, y este es el segundo punto, o subpunto del primero. El Redentor debía ser uno sobre quien Satanás no tuviera autoridad ni demandas legales. Este encarnado debía ser uno, este Redentor debía ser alguien sobre quien Satanás no tuviera autoridad alguna, ni demandas legales. Y solamente un Redentor concebido y dado a luz como lo fue Jesús, podría realizar tal cosa. Cuando Jesús nació en este mundo, yo quiero que miren dos escrituras. La primera está en Juan capítulo número 8, por favor. Juan capítulo 8. Tú recuerdas que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto, Satanás vino con tentaciones. Pero Satanás no pudo vencer a Jesús. Él trató de hacer con Jesús lo mismo que él hizo con Eva en el principio. Él trató de insinuar y con sutileza hacer caer a Jesús en una trampa de tentación. Pero Jesús sabía más que eso. Y Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Y cuando él vio que él no podía con Jesús, se fue. Y en ese momento, él entendió que él se había encontrado con alguien más fuerte que él. Con alguien a quien él no podía tocar. Aleluya. Aleluya. El encarnado. Jesús, quien nació sin pecado. En Juan capítulo 8, en el versículo 46, son palabras de Jesús. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién me puede señalar? ¿Quién me puede acusar? ¿Quién puede señalarme y redarguirme de que yo soy pecador? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Jesús está hablando y está diciendo con autoridad, nadie me puede culpar de nada. Porque soy santo, sin pecado. Nunca he desobedecido a mi Padre. Yo hago solamente lo que veo a mi Padre hacer o lo que oigo que mi Padre me dice que haga. Aleluya. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús también menciona unas palabras que merecen nuestra atención. Juan capítulo 14, en el versículo 30. Él está hablando el último discurso, las últimas palabras con sus discípulos acerca del Consolador que vendría, el Ayudador, el Espíritu Santo, porque Él iba ya a irse. Él estaba próximo a morir en la cruz. Pero en el versículo 30 Él dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. O sea, el príncipe de este mundo, Él está refiriéndose a Satanás.
Pero él dice, viene el príncipe de este mundo, pero el príncipe de este mundo nada tiene en mí. La Biblia amplificada dice, no hay nada en mí que le da derecho a él sobre mi persona. Gloria a Dios. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. O sea, no es que el diablo tomó a Jesús y lo llevó a la cruz y lo mató. No. Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En otras palabras, el diablo no me va a matar. Yo mismo doy mi vida. ¿Por qué? Porque él dijo en otro lugar, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¡Oh, aleluya! Eso es poderoso, iglesia. Es el Redentor, es la encarnación. Alguien que Satanás no puede señalar, no puede acusar, no puede poner ninguna demanda legal sobre él y decirle a Dios, mira, él es pecador y tú no lo castigas. No, no, no. No hay nada en Jesús que le da derecho al diablo a señalarle. Él es absolutamente sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, aquí entendemos el cumplimiento de la promesa que Dios dio en el principio sobre la simiente de la mujer, que sería quien destruiría la autoridad de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, si lo buscas allí, vamos a mirarlo. Dios dijo en la primera escena, después que el hombre pecó, Él le dijo a la serpiente, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. O sea, en todo lugar en la Biblia se menciona la simiente del varón. Y si tú miras, dice Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Siempre se refiere al hombre que es el que imparte la vida. Pero aquí se refiere a la simiente de la mujer. Es un tema, es un término muy sugestivo. Y vamos a mirar por qué. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo mencionaba la vez que estudiamos esto, que herir en la cabeza significa quitar la autoridad. Esta simiente de la mujer quitaría la autoridad. Y el diablo sabía que esa simiente vendría. Y él trató de eliminar la simiente santa. En la manera que él veía que estaba reproduciéndose una descendencia que buscaba tener comunión con Dios, él atacaba. Él quería corromper esa línea santa. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Porque él sabía que esta simiente vendría. Él no sabía cómo, él no sabía cuándo, pero él sabía que vendría. Y estoy seguro que cuando Jesús irrumpió aquí en la tierra, él se dio cuenta y él dijo, este puede ser. Pero él no sabía cómo eso iba a suceder. Él no sabía cómo. Él no sabía cómo. Él no sabía que a través de la cruz, en la muerte de Jesús en la cruz, es donde estaba Jesús destruyéndolo totalmente. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, aquí llegamos a un punto interesante. El Dios Padre, acuérdate que Dios se nos revela como nuestro Padre Celestial. El corazón paternal de Dios es algo que nosotros debemos considerar. Para un cristiano, Dios deja de ser simplemente Dios y ahora es Padre. 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 Hay una relación entre Padre y su Hijo. Padre y su hija. Somos hijos de un Padre Celestial y pertenecemos a una gran familia que la Biblia le llama la familia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, este Dios Padre comprende que la necesidad del hombre puede satisfacerse solamente por medio de la encarnación de su Hijo. Y Él comprende también que este encarnado, el Hijo de Dios, no puede nacer por procreación natural y que será llamado la simiente de la mujer. Ahora, Él va revelando a través de la Biblia
que este niño, esta simiente de la mujer, va a nacer de la casa de David, o sea, de la familia de David, según la carne. Y el Señor mismo dará señal. Mira conmigo allí en el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías 7. Aleluya. Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Vamos a leer el 13 también. Isaías 7, versículo 13. ¿Ya lo encontraste? Dice la escritura así. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La palabra Señor aquí viene del hebreo Adonai, que significa el Señor que hace milagros. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen, no dice una virgen, pero dice la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí 700 y tantos años antes de que Cristo naciera, Isaías lo profetiza. Dios está revelando cómo esta simiente de la mujer será. Será alguien que nacerá de una virgen. Ahora, obviamente esto estaba en la mente de ellos, ellos no entendían. Porque la palabra virgen aquí viene de una palabra hebrea que significa una muchacha joven y se podía usar en el sentido de una muchacha recién casada que no necesariamente era virgen al momento de dar a luz. Pero el término aquí, virgen, vamos a mirar que en el Nuevo Testamento se nos revela que sería una mujer virgen que nunca había tenido contacto sexual con un hombre. Aleluya. Aleluya. Y vamos a mirarlo. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, este nombre Emmanuel, Mateo nos enseña que significa Dios con nosotros. O sea, está hablando de Dios. Podemos decir, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. O sea, que este niño que nacería de la virgen sería Dios con nosotros. Sería Dios para vivir en medio de nosotros. Sí, pero sería Dios. Aleluya. Vamos a mirar Lucas capítulo 1. Ahora estamos hablando de un milagro, ¿eh? No estamos hablando de ficción, no estamos hablando de interpretación de hombres, no estamos hablando de algo inventado para hacernos creer. Estamos hablando de algo que existió de verdad, que pasó de verdad. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos y lo creamos. En Lucas capítulo 1, en el versículo 31, se nos da este relato que lo leemos mucho en Navidad, pero que ahora necesitamos leerlo también. Dice, versículo 31. Vamos a leer un poquito antes, versículo 28. Vamos a leer un poquito antes, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué forma de saludar es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado favor delante de Dios. Favor, gracia es favor no merecido. Y ahora concebirás en tu vientre, verso 31, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea que esta virgen a la cual Isaías se refirió, es una mujer que nunca había tenido contacto sexual con ningún hombre. Virgen en el sentido absoluto de la palabra. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Toma esa palabra para ti hoy. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, nota esto, iglesia. Este ser maravilloso que iba a ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, el vientre de ella iba a ser el vaso, el receptáculo, el lugar donde este bebé sería formado y ella lo daría a luz. Pero aquí hay un milagro que debemos notar. Un bebé recibe la vida del papá. La vida del papá es recibida por el óvulo en la mujer. Pero cuando el bebé nace, hay una mezcla del papá y la mamá en la parte genética, y hoy lo podemos saber así, pero ahí viene el parecido externo, interno, en carácter, en rasgos, que se parece a la mamá y también se parece al papá. En este caso, ¿por qué? Porque la mujer forma parte también activa en esta reproducción. ¿Me está entendiendo? Ahora, en este caso, no hubo tal cosa. El Espíritu Santo puso el bebé en el vientre de María. No fue un contacto sexual de María con el Espíritu Santo, como algunos piensan, o de María con Dios. No, esto es totalmente herejía. Fue una obra del Espíritu Santo que no tuvo que ver nada con relación sexual ni contacto sexual, que puso dentro del vientre de María este feto o este bebé que sería nacido como cualquier otro bebé en el mundo, pero concebido diferente. Donde él, la sangre de él sería sangre absoluta de Dios. María no tuvo nada que ver con esto. Fue obra completa del Espíritu Santo. Oh, aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Así fue creado Jesús. De esa manera. Fue insertado, por decirlo así, en el vientre de María. Jesús, quien fue Dios manifestado en carne. Hay 2 escrituras más antes de que yo termine, pero me parece que necesitamos leerla para que no te vayas incompleto de aquí esta noche. Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, versículo 5, vamos a leer algo allí. Cuando lo tengas dices amén. Mira lo que dice, ¿ya lo encontraste? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios. La palabra forma aquí viene de una palabra griega que significa forma, pero también significa naturaleza. Y aquí en este pasaje significa siendo naturaleza de Dios, siendo Dios. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa prerrogativa, de ese privilegio, tomando forma de siervo, naturaleza de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Pablo dice, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Sin dejar de ser Dios, tomó forma de siervo. Sin dejar de ser Dios, fue el Dios eterno, por una obra del Espíritu Santo, viniendo a tomar forma humana, naturaleza humana, espíritu, alma y cuerpo, en el vientre de una mujer. Sin dejar de ser Dios. Dice, yo no entiendo eso. Yo soy sincero, yo tampoco. Porque nadie lo puede entender. Estamos hablando de algo que pertenece al reino de Dios, al poder de Dios. Es algo que solamente por fe se recibe, porque la palabra de Dios lo dice. Porque tenía que ser así, y ahora entendemos, tenía que ser así para que Satanás no pudiera tener autoridad sobre él, ni demandar legalmente algo de él.
Tuvo que ser así para que Jesús pudiera decir: nadie me redarguye de pecado. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. No hay nada en mí que le pertenece a él. Yo no he venido a este mundo por la procreación de las personas de una forma natural. Yo he venido a este mundo sobrenaturalmente. Yo vine del cielo a la tierra. Aleluya. Yo vine del cielo a la tierra a cumplir una misión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 2, mira otra vez, Hebreos capítulo 1, hablando de Jesús, dice el verso 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y siendo la imagen misma de la sustancia de Dios, o sea, siendo Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús era Dios, 100%, 100%, 100%. Él era el resplandor de la gloria de Dios. Por eso dice Juan, el verbo se hizo carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la última escritura que quiero que mires en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y terminamos. Oh, aleluya. Hebreos capítulo 10 está hablando de Jesús. Y Jesús está citando uno de los salmos. Y en el versículo 8, él da la interpretación. Usted lo puede leer después. Bueno, vamos a leer y ya terminamos. Versículo 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Mas me preparaste, ¿qué? Preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados, tú y yo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Pero él dijo, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Y eso es lo que pasó en el vientre de María. Eso es lo que pasó cuando el Espíritu Santo hizo esta gran obra. Él le preparó cuerpo al Dios eterno para que viniera a hacer la obra que nadie más podía hacer, para llevarnos a Dios, para traernos a esta vida que hoy disfrutamos, a esta vida de relación con Dios, de comunión con Dios, de compañerismo con Dios, de victoria en Dios. Aleluya, aleluya, producto de la encarnación. ¿No es precioso esto? ¿No es precioso? La semana que viene yo quiero continuar la segunda parte de esta lección, hablando de la preexistencia de Cristo y otras cosas, porque es de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a darnos cuenta por qué podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a darnos cuenta por qué podemos decir que en Cristo somos libres del poder de Satanás, del poder de la muerte, del poder de la esclavitud al pecado. Vamos a darnos cuenta de eso la semana próxima. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por cuanto Él es la encarnación. Dios manifestado en carne. Aleluya. Una doctrina que el diablo ha atacado a través de los siglos en la iglesia, pero que es la doctrina. Es fundamental, es fundacional, es un fundamento de la vida cristiana, porque es lo que marca la diferencia y lo que hace grande nuestra vida y nuestra salvación. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Dios es bueno, Dios es grande,
Dios es precioso. Oh, ¿por qué no levanta tus manos y dice: Señor, gracias por esta salvación tan grande? Gracias porque tú enviaste a Jesús. Gracias por la encarnación. Gracias porque tú te hiciste hombre, aleluya, para poder traerme a ti, a mí, a tu presencia. Señor, en esta noche te queremos dar gracias. Te queremos decir que no hay nada en nuestro ser con lo cual podamos agradecerte tanto por esta salvación tan grande. Por eso, Señor, queremos servirte cada día. Queremos agradecerte cada día lo que has hecho por nosotros. Oh, a ti damos la gloria en esta noche. A ti damos la honra, la alabanza. Aleluya. Adórale al Señor con esta canción para terminar este servicio. Bendecimos tu nombre, Jesús. Oh, te damos honra y honor. Gloria a ti, Señor. Aleluya.